Pues ondo, aurrera jarraituko dugu gaurko batzordearekin. Con el orden del día de la comisión. Eta bigarren puntua da Largantza elkartearen ordezkarien agerraldia. Elkarte horrek egindako eskaerarekin bat etorriz eta batzordeak eskaturik terapia zentro direlako ez informatzeko eta zenbait proposamen aurkezteko. Hau esan da, ongi etorria ematen dira batzordearen zea, Juancho Domínguez jaunari, Otsi Iglesias Andereari eta Ignacio Badiola jaunari. Ongi etorri eta, bueno, hau esan da, zuena da hitza. Bienvenidos, y tienen ustedes la palabra. Eskerrik asko. En primer lugar, agradecer mucho a la comisión y a su presidenta el darnos estas facilidades de comparecer en esta comisión y, por supuesto, también a todas las presentes que estéis aquí, de un tema que en principio puede parecer novedoso, pero no es tan novedoso, porque de hecho es un tema que, bueno, pues como tantas cosas en la vida, tiene que ser gente, como se dice popularmente, de mucho coraje, que se olvida de sus situaciones particulares y ve que si no se empieza algo, pues difícilmente se puede llegar a buena causa. Y de hecho, bueno, las personas aquí presentes, como Otsi y Ignacio, es una parte, también hay que dejarlo bien claro, de un iceberg en principio que se ve que es muy grande, pero lo que está debajo es inconmensurable, ¿no? Y lo que en el caso de aquí en Euskadi, que bueno, pues no solamente hemos llegado a detectar, sino a comprobar, y es más, hemos tenido que hacer casi labor de investigación, de denuncia, de psicólogos, de todo, es una situación para los grupos políticos presentes aquí, pero que tienen representación en este caso allá en Madrid, que sepan que en el caso de Largantza estamos aquí, pero que luego en el nivel de todo el Estado pues vamos a seguir dando la batalla porque, como ahora muy bien voy a relatar y voy a leer este documento que está aquí presente y otros documentos que se van a depositar en esta comisión, pensamos que es un tema que, por lo muy novedoso que es muy importante para lo que vamos a tratar. Entonces, comienzo. En la actualidad el fenómeno sectario se caracteriza por su extremo poliformismo, así como por una constante adaptación a las fluctuaciones de nuestra propia sociedad. El reclutamiento a lo que comúnmente se conoce por sectas y que a otros niveles, y aquí quiero recalcarlo ya para ir haciendo una labor pedagógica, comienza a denominarse como grupos de manipulación psicológica, ejerce fácilmente su actuación entre personalidades frágiles sin suficiente espíritu crítico, pero también sobre personas cultivadas que no encuentran respuestas a sus inquietudes. Atraídas por promesas de bienestar, de plenitud, de curación, son cuestiones por las cuales es muy fácil participar en estos grupos. Actualmente en nuestra comunidad autónoma vasca, aspectos relacionados con las nuevas terapias psicológicas y naturales, enmarcadas en lo que se conoce como desarrollo del potencial humano, están sirviendo como auténticas pantallas a diversas entidades y personas sin escrúpulos que pretenden ir de alternativas, esto lógicamente entre comillas, en el campo de la salud, con el consiguiente perjuicio de los profesionales acreditados de medicina, enfermería, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera. Cuestión previa esta que nosotros hemos contactado, no ahora, sino ya hace mucho tiempo, con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Fisioterapeuta, con el psicólogos de la enfermería no hay problema, porque como estoy ahí yo, pues ahí no ha habido ningún problema, pero ellos siéndose aludidos en el ámbito del intrusismo, pues como se dice, hasta ahora no han dicho ni Pamplona. Este ejercicio ilegal está originando, mejor dicho, innumerables problemas a muchas personas que desde Largantza podemos certificar. En primer lugar, desavenencias familiares, gran dependencia hacia estos embaucadores, problemas financieros, agravamiento de la personalidad, descontrol en aspectos de la salud. En nuestra sociedad acomodada constatamos la insatisfacción que genera la aceptación de nuevas enfermedades. El recurso a otros tratamientos mediante manipulaciones o fármacos distintos, así como el uso de las nuevas medicinas científicamente no demostradas en la curación de dolencias, están a la orden del día. Lo mismo ocurre con la psicología. ¿Podemos tratar nuestros estados melancólicos con un tratamiento psiquiátrico? Al psicoanálisis le pasan factura sus divisiones internas, los largos periodos de tiempo y el dinero que hay que invertir en él. Así es que, para conseguir escucha y consuelo, mucha gente se conforma sin comparar otras posibilidades a su alcance, con cualquier psicoterapeuta autoproclamado.
Los peligros que esto entraña no se tienen en cuenta por personas necesitadas de una rápida solución a sus problemas de salud. Si fracasa el tratamiento no será por las carencias científicas de estos falsos terapeutas, embestidos en universidades inexistentes, con currículos imposibles y titulaciones sin ningún código deontológico, sino porque a nosotros nos falta fervor para el milagro que se produzca. Los aquí presentes podemos dar fe de diversos centros terapéuticos, institutos de salud integral, etcétera, que están estrechamente relacionados con ciertos grupos de riesgo para la salud. Críticos con la medicina científica, que están haciendo su agosto, y el agosto podemos decir es grande y en mayúsculas, críticos con la medicina científica, que están haciendo su agosto, como antes he dicho, con cualquier práctica que lleve la etiqueta de alternativa. Por supuesto, sin declarar todo lo que realizan hacia el exterior, sin facturas y con varias sesiones semanales, con el consiguiente perjuicio económico de las personas y en algunos casos de familias enteras, sin apenas atisbo de solución de sus problemas. Es por ello que hay un tremendo negocio que está operando desde el intrusismo profesional y sin que nadie le ponga coto hasta la fecha, que se ha convertido en mayor o menor medida en grupos dispensadores de tratamientos. Con gran coraje por parte de personas y familiares que quieren vivir en el anonimato y el apoyo de nuestra asociación, estamos impulsando campañas de información, sobre todo denuncias bien formalizadas contra estas entidades que crean falsas expectativas y juegan con las ilusiones de muchas personas. Y lo que es mucho peor, manipulan la personalidad con grave riesgo para la salud física y mental. Países cercanos al nuestro, como Francia, por ejemplo, existe una ley específica que regula el campo alternativo de la salud y, sobre todo, de las nuevas psicoterapias. De esta forma, cualquier grupo, entidades o persona física tienen que acreditar una formación y titulación legal reconocida por las entidades competentes. En nuestro país actualmente, cuando se denuncian hechos de esta índole, nos vienen a decir que como son mayores de edad, la culpa es de ellos, pues tienen capacidad de discernir cuando están siendo engañados. Pero cuando existen vacíos normativos que regulen este mercado, hay intrusismo profesional, hay procesos claros de manipulación psicológica, etcétera, 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 nosotros preguntamos, ¿de quién es la culpa? Sería importante que nuestro régimen legislativo, al igual que ya se contempla el acoso laboral, el acoso escolar, el maltrato físico y psíquico, se tomaran cartas en actuaciones de manipulación psicológicas con fines delictivos y de mantenimiento de clientela. Cuando hablamos de estas nuevas psicoterapias, nos centramos en la relación y la práctica abusiva y fraudulenta de determinadas técnicas o métodos psicológicos de manipulación, persuasión, control mental y alteración de las emociones. Parte de los denominados centros terapéuticos existentes aquí en Euskadi son una mezcla de grupos de crecimiento personal, relajación, sanadores, meditación, yoga, terapias diversas, masajes, psicología, etcétera, 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 así como medicinas complementarias o alternativas, sin ética profesional y con riesgo para la salud por parte de las personas que acuden a estos centros. No digamos cuando son menores de edad o niños y niñas muy pequeños, como muy bien sabemos los aquí presentes. El peligro estriba fundamentalmente en la asiduidad o frecuencia del sujeto a estos centros terapéuticos, de su vulnerabilidad y estabilidad mental y emocional, de la creencia de la persona hacia los contenidos y ritos de ciertas terapias o prácticas, así como del lugar que ocupe todo ello en su vida. Por ejemplo, hay casos de personas que están 5 horas diarias. Para la Argancha, estos centros son potencialmente grupos de riesgo para la salud, pues tienen las siguientes características relatadas por víctimas de esta mala praxis. En primer lugar, existe una manipulación mental en mayor o menor intensidad. En segundo lugar, existe una alteración abierta o solapada de las emociones de la persona que acude a estos centros, tales como emociones tales como esperanza, miedos, terror, angustia, inseguridad, ansiedad, etcétera. Tercero, existe explotación y se juega con ellos de los problemas, deseos y necesidades. Entre todos ellos se pueden destacar los sentimentales de salud, de trabajo, de felicidad, familiares, económicos, etcétera. Y cuarto, hay un negocio y explotación económica hacia los clientes, fundamentalmente como fraude y estafa. Desde la Argancha constatamos la cada vez más creciente infiltración de grupos de manipulación psicológica en ámbitos de la salud física y mental. También, un poco a colación de esto,
Esto viene, como tantas veces en este país, somos el último gol del tren, pero esto no es novedoso en gran parte de Europa. En Europa ya llevan como cerca de 15 años con estas historias y por eso, de una forma u otra, ya están trabajando este tema ya desde hace muchos años. Es decir, que ahí se sabe dónde se puede recurrir para tener experiencias en esta cuestión. Por un lado, favorecen la sensación de control subjetivo de una enfermedad a través de las emociones y la visión alternativa de salud como instrumento de mejora del bienestar individual. Por el otro, tienen sus orígenes en la evolución del concepto de salud. El campo de las prácticas de salud alternativas o complementarias se está convirtiendo en un terreno fértil para maniobras abusivas y diversas formas de intrusismo. La Argancha ha recibido hasta la fecha diversas comunicaciones de un amplio colectivo de ciudadanos afectados por estas prácticas de los distintos territorios de nuestra comunidad autónoma vasca. Por medio de las diversas técnicas que se llevan a cabo en distintos centros, sus prácticas pueden desembocar en el abuso de la confianza del paciente, deteriorando la imagen de profesional de la salud y pudiendo llegar a generar un daño físico y psicológico a diferentes niveles, personales, familiares y legales. Entre las circunstancias que operan dentro de estas delictivas prácticas para la Argancha, hay muchos tratamientos que abusan de los pacientes saltándose el secreto profesional. Claro, como pocos de ellos son profesionales, pues es normal para ellos. No se fundamenta en ningún consentimiento informado. Adolecen de poca o nula claridad financiera. Sus responsables tienden a manipular sus credenciales profesionales y fundamentalmente no promueven la autonomía del paciente, sino más bien persiguen descaradamente conducirles a un estado de mayor dependencia para asegurarse a la clientela de forma definitiva. En estos tratamientos el método no se fundamenta en una técnica contrastada, sino que suele exigir del paciente un proceso de conversión no especificado de antemano. Tales tratamientos son promocionados a través de un lenguaje en el que se manejan términos complicados que suenan algo así como serio o incluso científico, aunque en la práctica suelen ser reduccionistas y acientíficos. Presentándose como tratamientos que buscan la raíz del problema, en realidad manejan listados sintomáticos y libros de remedios. No existe tampoco una clasificación precisa, sino que suponen que diferentes enfermedades responden a una misma causa, añadiendo que tan solo su propuesta es válida para tratar todo tipo de enfermedades. Las pruebas de la supuesta bondad de tales propuestas provienen, en su gran mayoría, de situaciones anecdóticas, casos aislados y testimonios de particulares, sin validación o punto de contraste alguno. Estas técnicas suelen aplicarse sobre trastornos crónicos o de difícil solución, encontrando ahí gran parte de la supuesta acción curativa. Desde la Argancha recomendamos, en base a los diversos testimonios y experiencias de afectados en un momento dado que buscaban médica o psicológica ayuda, tener una especial precaución ante propuestas de tratamiento físico o psicológico que actúen en los siguientes parámetros. Por ejemplo, ofrezcan una cura rápida y definitiva de todo tipo de problemas, especialmente aquellos de mal pronóstico. Empleen tecnicismos o neologismos de apariencia científica, curas milagrosas o productos exclusivos. Aseguren que su método es eficaz, pero que poca gente lo conoce debido a que son unos incomprendidos o bien porque se les quiere atacar. Presente testimonios anónimos exclusivamente positivos que aseguren haber recuperado su salud de forma milagrosa con este método. Se promuevan como la única solución con compromisos económicos y personales poco habituales en el ámbito terapéutico, que aun siendo gratuitos al inicio o pudiendo parecer una ayuda desinteresada, fueran exigiendo encubiertamente mayores compromisos personales y económicos. Promuevan la devoción a una persona, idea o cosa sin haber tenido conocimiento previo de ello. Un ejemplo gráfico de cómo actúan estos centros terapéuticos, procesos de programación, sociedades u otras denominaciones que existen actualmente en Euskadi, se dedican mediante la imposición de manos a curar cualquier tipo de enfermedad física o psíquica, o en algunos casos espiritual, y prohíben taxativamente a sus miembros tomar cualquier tipo de medicación. Hay casos que por medio de la transmisión de la luz, esto entre comillas, lógicamente, pretenden resolver todos los problemas a través de cursos variados, de los más variopintos, se instruye en maestrías para todo tipo de curaciones. Tenemos incluso centros los cuales imparten técnicas de supuesta nueva psicología y los autodenominados terapeutas no tienen más que un curso sin ninguna acreditación oficial en su haber. Hay también centros que con la denominación de terapéuticos instan descaradamente a las personas que acuden a los mismos a dejar los tratamientos de sus dolencias, les originan grandes dependencias, manipulan sus propios sentimientos,
Promueven conflictos familiares cuyo origen está en las terapias de grupo, que realizan sacando al exterior los problemas de diversos que tienen los mismos, cuando no chantajean a sus clientes de diversas formas. Por otra parte, hemos constatado situaciones de total desamparo a nivel de la infancia, cuando se promueven actuaciones fraudulentas en el ámbito de tratamientos contra la obesidad, hiperactividad infantil, problemas de autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Más ejemplos gráficos. Tenemos el denominado proceso, entre comillas, relacionado con una entidad concreta existente en Euskadi. Por medio de cursos intensivos de autoconocimiento se pretende destruir las situaciones negativas de nuestra propia historia personal. Ello, de hecho, está teniendo consecuencias en personas participantes en lo que denominamos crisis psíquicas o de colapso total, que aparecen hasta meses después de realizar alguno de estos cursos. En algunas de estas terapias, relatadas por personas afectadas que desean que guardemos su anonimato, nos han comentado algunos de los elementos que se utilizan para manipular a los asistentes. Entre ellos son la falta de sueño, la poca nutrición, el duro ejercicio físico para reducir considerablemente la capacidad de autoafirmación. De este modo, el participante se hace receptivo a las sugerencias que reciben de los terapeutas. También diferentes recursos trasladan al cliente a un estado pseudoinfantil, imponiendo el monitor reglas rígidas hasta para ir al servicio se debe pedir permiso. De esta manera se crean unas obligaciones que provocan miedo a cometer faltas y además la confiscación de propiedades personales como dinero, joyas, etcétera, generando un sentimiento de dependencia con el grupo. En este caso, como en otros, se exige la unidad del grupo, por encima de los afectos familiares, compromisos laborales, etcétera. Por medio de cartas, correos electrónicos, se alienta a que los participantes recomienden dichos cursos, encuentros, etcétera, a sus compañeros de trabajo, allegados y amigos. La situación actual favorece, entre otras cosas, cualquier advenedizo, como hemos dicho también en un momento de esta intervención, puede practicar la medicina alternativa, entre comillas, así como se puede publicitar e impartir numerosos cursos fraudulentos. Se lleva a la práctica tratamientos de psicología clínica por parte de personas sin ninguna titulación académica homologable. Intrusismo profesional permanente, incluso la gente tiene temor a denunciar por vergüenza, miedo, etcétera. Prefieren olvidar el tema y con ello indirectamente favorece el que estas personas sin escrúpulos sigan con su boyante negocio. Pero hay personas y familiares dispuestas a parar todo esto, aquí presentes. Efectos secundarios en relación a métodos y medicamentos empleados cuyas reacciones adversas perjudican la salud. En algunos casos a estos tratamientos son expuestos menores de edad, con el señuelo de ciertas curaciones en el ámbito nutricional y otras patologías clínicas. Cuando no, se les plantea la curación de procesos oncológicos terminales. Este Parlamento Vasco tiene plenas competencias para reglamentar en el ámbito de la salud. Y por ello solicitamos a nuestros representantes políticos aquí presentes, en lo que pueda quedar, en primer lugar, de esta legislatura y en caso de premura para que sean incorporados en sus programas políticos relacionados con la sanidad, de todo ello vamos a estar muy atentos. Nosotros seguiremos trabajando en el desenmascaramiento de estas nuevas mafias. En este caso sería A. Acreditación profesional. B. Control de posibles efectos adversos de dichos tratamientos en estos lugares. C. Regulación de dichas prácticas en Euskadi por el bien de los pacientes y de la sociedad en general. En la actualidad hay una desprotección total ante los efectos que está generando todo esto. D. Establecer formación académica para acceder a la profesionalidad reconocida y a la apertura de estos centros. E. Evitar el permanente intrusismo en el ámbito de la salud y la psicología. F. Deben estar dirigidos por un profesional, al menos sanitario, oficialmente titulado y con una amplia experiencia y ética demostrada. G. Los terapeutas tendrán que acreditar la formación y experiencia ante una comisión de evaluación. Este organismo y su actuación sería consensuada con los colegios de medicina, enfermería, fisioterapeutas y psicólogos, que serán los encargados en un momento dado de acreditar también al centro en que se ejerce dicha terapia o las terapias. La regulación establecerá, por ejemplo, temarios, cursos o estudios que posibilite el acceso profesional y la práctica clínica y la formación de nuevos terapeutas. Igualmente, los nuevos profesionales que promuevan estos centros terapéuticos tendrán, y esto es tan fundamental como la vida misma, el deber legal de informar a los pacientes que acudan a ellos de que su actividad es parasanitaria. Hasta ahora aquí nadie informa nada y así pasa lo que pasa.
así como de posibles contraindicaciones que conlleva este tipo de terapias y de sus interrelaciones con la medicina alopática en caso de que existan. Y finalmente proponemos igualmente la protección, ayuda y asesoramiento legal a pacientes y familiares. Otra cosa súper importante, del bolsillo de cada cual, la inspección de Hacienda, pues son cantidades desorbitadas con varias sesiones semanales y todo sin ninguna factura que puedan justificar dichos servicios, promover el estudio de los grupos de manipulación psicológica entre los profesionales de la salud y la psicología, protección y defensa de algo que hemos reiterado anteriormente, la infancia y los menores de edad ante estos grupos de riesgo y sobre todo solicitar la propia implicación del Parlamento Vasco en el estudio y control de las consecuencias sociales, jurídicas y sanitarias generadas por diversos grupos de manipulación psicológica que desde la Argancha identificamos ya, y esto no solamente nosotros, sino a través de personas mucho más cualificadas, de los que aquí presentes, como fenómeno, este fenómeno como un trastorno de dependencia grupal, y por ello planteamos la necesidad de incluir su abordaje terapéutico y las líneas de investigación en el amplio contexto de las dependencias. Muchas gracias.